lenguas originarias indolengua en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tenemos invitados e invitadas que hablarán sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el placer de presentar al compañero David con su charla titulada Migración e Identidad Cultural Náhuatl en la Sierra de la Huasteca. Bueno, les vamos a leer un poco de la semblanza de David de la Cruz Martínez. Él es hablante de la lengua náhuatl. El 10 de agosto del 2012 participó en una comitiva de conocedores de usos y costumbres del pueblo de Hidalgo, del municipio de Tlanchinol, en el estado de Hidalgo, del cual es originario. En 2016 fue tallerista en Casa Chihuahua sobre identidad cultural a niños y adolescentes de asentamientos rarámuri, así como ponente en el segundo foro de estudiantes de lingüística y antropología de la EAM. El compañero David es locutor de radio y en 2018 participó en un programa sobre lenguas indígenas de México en Radio Universidad por parte del Ichiju, traductores de voces migrantes para niños migrantes del habla náhuatl del estado de Chihuahua. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Chihuahua, autor del libro Pueblo Hidalgo a través del tiempo, una recopilación de la historia, costumbres y tradiciones del pueblo de Hidalgo. En agosto del 2023 fue juez y maestro de ceremonias del Premio Estatal de Literatura Indígena Erasmo Palma. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y le dejamos la palabra al compañero David. Muchas gracias. Creo que son demasiadas flores las que me aventé, ¿no? En la Está bien. semblanza. Se escucha muy bonito. Bueno, pues sí, ha sido un largo camino de interés personal, porque este tipo de charlas o de, pues sí, de descubrimientos que he ido haciendo acerca de la cultura náhuatl, pues han sido más cuestiones, pues, de interés personal. Por la historia de mi pueblo. Y bueno, en esta ocasión, pues me invitaron a esta plática y quiero hablarles sobre la migración e identidad cultural náhuatl de la Sierra y la Huasteca, porque creo que, aparte de que, pues obviamente es el tema o es mi lugar de procedencia, comparte mucho con las otras culturas originarias de México, la manera en que se tiene que enfrentar la migración y preservar lo que es la identidad cultural. En cuestión de identidad, bueno, voy a empezar con lo que pues, nos dice la Real Academia Española, que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Eh, Partiendo de este concepto o de esta idea sobre identidad, pues yo pienso que algo que realmente da identidad es precisamente la lengua. Sin la lengua no se puede transmitir identidad, no se puede eh, conocer el origen de algunas costumbres o incluso la cosmovisión misma de cada pueblo. La Sierra y la Huasteca, pues es una zona geográfica que abarcan varios estados, eh, pero en esta ocasión, bueno, yo solamente voy a hablar así en términos generales de la Sierra y la Huasteca, y pues si se quieren ubicar geográficamente, pues sería como que el norte de Veracruz, San Luis Potosí y el estado de Hidalgo. Es la zona que yo pues conozco. En esta zona se comparten características comunes, que entre ellas lo más importante son las costumbres y tradiciones, y como ya lo mencionaba al principio, pues la lengua es un factor primordial para conservarlas.
En ella, pues se habla, en esta zona se habla también, pues obviamente el español, eh, por necesidad. La segunda lengua, pues, es el náhuatl. Y una tercera lengua sería el tenec o el huasteco, la lengua huasteca. Eh, pero, pues, con respecto al náhuatl, que es la segunda más hablada y que es la que tengo la fortuna yo también de poder conocerla, a través de ella se han seguido conservando pues las prácticas culturales que dan identidad a toda esta zona. Como repito, no está limitado a los estados, sino más bien como que es una zona de lengua común. Y así, por ejemplo, en esta zona podemos encontrar la celebración del Día de Muertos con el nombre de Chantolo. Es una celebración muy extendida, eh, que poco a poco se ha ido dando a conocer. Ya ahorita, incluso creo que el año pasado se filmó un cortometraje, un largometraje, y ya se está dando a conocer a nivel internacional. Pero bueno, son características propias de la zona y que comparten, o que son raíz, mejor dicho, de la identidad también, de la identidad que se va forjando a nivel nacional con el Día de Muertos. Eh, Se comparte desde luego un sistema de creencias sobre el respeto a la naturaleza y a los guardianes. En este punto, pues a nosotros, yo que vengo de Pueblo Hidalgo, este, les conocemos como los guardianes. En lengua náhuatl se llama Tlalpillani. Pero sin embargo son los mismos que los historiadores han catalogado a lo largo del tiempo como dioses. Pero en realidad el concepto o la idea está un poco tergiversada, pero para nosotros son guardianes que tienen cierta función, son como la esencia espiritual de las cosas a las cuales se les debe respeto. Eh, Esto, pues, en términos generales, son lo que termina dando identidad cultural, pues, a la zona entre la Sierra y la Huasteca, del estado de Hidalgo, perdón, de esta zona, que sería la Sierra y la Huasteca. Sin embargo, cuando ponemos todo esto ante el fenómeno de la migración, ocurren, pues, dos cosas interesantes. Eh, pues lo primero puede ser que realmente valoras mucho más tus orígenes y esta comprensión tan única y pues tan mística de lo que es el mundo y de las cosas, o bien, pues tiendes a renegar o a avergonzarte incluso de la lengua de tus padres, de las costumbres de tu lugar de procedencia, y por lo tanto, pues uno busca cambiarlas. En este segundo caso se vuelve más fuerte cuando la gente de habla náhuatl, que sale de estos pueblos, se adhiere a una religión que no sea la Iglesia Católica, porque las otras denominaciones cristianas tienden a ser más tajantes y más críticas en cuanto a las prácticas culturales que se conservan. Y esto sucedió también en Pueblo Hidalgo en 1995. No recuerdo bien la denominación, pero eran, si no me equivoco, testigos de Jehová, que se establecieron en Pueblo Hidalgo y luego empezaron a criticar todo este sistema de creencias, entre que ofrendas y rituales que se practican, que se siguen practicando y que también están ya en decadencia, pero bueno, en ese entonces se practicaban con mayor fuerza, y pues hubo un conflicto ahí. Pero lamentablemente, a las familias que se adhirieron a esta nueva religión, pues tuvieron que ser expulsadas del pueblo. Son cosas que suceden, eh, que no me compete a mí juzgar, pero bueno, son cosas que también a veces ayudan a mejorar y a veces ayudan pues a dañar el aspecto cultural. En el primer caso, pues, o sea, si una persona valora de los conocimientos que hereda, pues empieza a profundizar más en el conocimiento y luego los ves dando charlas en Zoom. Y en algunos casos, pues en otros más, pues se ve esta recreación del entorno,
este, de que uno puede salir del pueblo, pero el pueblo no va a salir de uno. Y entonces me ha tocado ver, por ejemplo, en Facebook o en otras redes sociales, cómo los que provienen también de esta misma zona, pues llevan las costumbres hasta el lugar en donde radican y entonces el Chantolo ya no se vuelve solamente este lugar entre la Sierra y la Huasteca, sino ya se vuelve también una celebración que migra junto con las personas que valoran esta festividad. Y pues, como les decía, te creo que ya hubo un largometraje, no sé cuándo vaya a ser presentado, creo que este año se va a presentar apenas en México, pero ya se presentó en otros países, sobre el Chantolo, en donde pues se hace un arco de flores, flores de cempoal, se quema copal, se encienden velas o veladoras, y pues con esto se pretende recibir a las personas a los familiares finados en los días que marca la tradición, que sería el 1 y el 2 de noviembre. Aunque aquí ya entra perdón, otra cosa, que es el Chantolo no solamente se reduce a estos 2 días, el Chantolo inicia desde los preparativos ceremoniales inician desde el 29 de septiembre y luego exclusivamente en Pueblo Hidalgo. La mayoría de los pueblos entre la Sierra y la Huasteca y saben que el inicio es el 29 de septiembre y lo celebran, cada quien a su manera, pero bueno, pues es un ritual en espera a los difuntos. Luego hay otras dos fechas que han sido olvidadas por casi todos los pueblos de la zona, pero que en Pueblo Hidalgo todavía conservamos, que es el 4 de octubre, luego el 18 de octubre y ya finalmente el 30 de octubre, el 30, 31, primero, segundo. Y va a finalizarse hasta el día 30 de noviembre. Entonces es una festividad, digamos, muy larga, con distintas fechas. Y, y repito, o sea, las personas que migran y que conocen y que valoran o que tienen esta relación emocional con su lugar de origen, empiezan a recordar estas fechas y veo yo en Facebook, no, pues el Mixcailhuitl o Chantolo, Día de Muertos, y con sus arcos de flores, con sus velas. En estos días, el 29 de septiembre, el 30 de noviembre para finalizar. O sea, todavía lo siguen realizando como costumbre y es precisamente la manera en la que se conserva la identidad más allá de la necesidad de la migración. Digo, son dos cosas que uno puede optar entre valorar y conservar, este, o bueno, caer en el fenómeno del rechazo. En el rechazo, pues, como ya lo mencioné, que se ve más fuerte cuando se adhieren a otra religión, pero cuando no se ve inmiscuida una religión, pues simplemente se cae en la indiferencia que para el caso, o desde mi punto de vista, pues es muy triste, pero esta indiferencia surge a raíz de la discriminación y la desigualdad en la que pues se ve uno enfrentado al momento de emigrar. Y es que em, pues las personas que nada más hablamos, o bueno, las personas que nada más, una persona que nada más habla en náhuatl, pues difícilmente va a poder andar por todas partes. Sí lo va a hacer, pero es la limitación en la comunicación, pues le impide llegar a ciertos lugares. Entonces, pues es necesario para todos los que queremos andar del tingo al tango, pues es necesario también hablar el español. Y así, pues entre el náhuatl y el castellano, pues siempre va a haber una relación de conflicto, porque si uno habla español, pues no necesita hablar náhuatl para poder obtener un empleo, para poder viajar a una ciudad, para llegar al aeropuerto, para tomar el autobús. Con que sepas hablar el español te puedes mover. Y bueno, en cuestión de empleo, pues a tomar pues, un empleo, pues es necesario siempre el español, a diferencia del náhuatl. Por eso digo que siempre va a haber una relación de conflicto.
Ya que sea un buen empleo, ya es otra cosa, ya ese es tema para otra ocasión. Pero el simple hecho de acceder a un empleo, pues siempre va a ser necesario el español. Y esta relación de desigualdad ante el náhuatl, pues es una causa que pues impulsa, digamos, su decadencia. Y esto lo menciono no simplemente por hablar, sino porque pues me ha tocado unos casos, en el primero, justamente ahorita que me encuentro aquí en Nuevo León, me tocó escuchar el caso de un albañil que venía precisamente, un trabajador que venía de esta zona, de la Sierra y la Huasteca. Me parece que él provenía del norte de Veracruz. Y tuvo que renunciar a su trabajo, lo trajeron otros compañeros, pero él nada más hablaba náhuatl. Tuvo que renunciar, fíjense, era albañil, o sea, tampoco es como que un empleo muy codiciado, sí muy necesitado, pero bueno, era albañil, pero tuvo que renunciar a su trabajo porque incluso sus superiores se burlaban de él y lo tomaban como un tonto porque no podía hablar el castellano. Entonces, pues dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo en esta ciudad en donde, pues, no puedo andar, digamos, libremente y luego, pues, lo único que recibe es burlas pues sí es algo triste. Hasta donde sé, tuvo que renunciar y se regresó a su pueblo. En el, en un segundo caso, también con un monolingüe, el encargado directo se quejaba de que, pues, no podía comunicarse con ese trabajador. Eh, No, o sea, pero fíjense, la queja era de que no, el encargado no se quejaba porque él no pudiera hablar náhuatl, se quejaba porque el que solamente hablaba náhuatl no podía hablar español. Entonces la culpa recae en el trabajador, la culpa recae en aquel que no sabe hablar español. Ese tipo de experiencias, pues, hace que, desde luego, los padres se preocupen a enseñarle a sus hijos, este, pues, bueno, no a enseñarles, sino más bien a inculcarles que aprendan el español en la escuela porque es lo que les va a ayudar y no la lengua, pues, de los padres de sus padres. Porque pues el espacio de uso es cada vez más reducido y pues lo que uno busca siempre, pues es un estado mejor. Por lo tanto, pues se busca, pues evitar que los hijos, la descendencia, tropiece con la misma piedra. Pero pues el caso más impactante para mí fue o bueno, es el caso en el que ya no solamente los padres les dicen a sus hijos que es preferible que aprendan a hablar bien el español para que se puedan desenvolver apropiadamente en otros lugares, sino que es curioso que han habido casos, hay casos en los que los mismos hijos recomiendan o ya prácticamente obligan a sus papás a adoptar el español. O sea, ya no es nada más los papás hacia los hijos, sino que hay hijos. Oye, pues ya no me hables en náhuatl, háblame también en español o habla el español. Y esto pues lo pude comprobar en una ocasión que yo tomé el autobús de San Luis Potosí, 8 de diciembre, no, el 30 de diciembre, que tomé el autobús de San Luis Potosí para venir a Nuevo León. Y en esa ocasión, pues se subió una señora y era un matrimonio como de 60 y cacho de edad. La señora pues hablaba en náhuatl, ambos señores hablaban en náhuatl. Y luego recibieron una llamada de su hija, la opción en altavoz y fue cuando su hija le recomendó que utilizara el español. El papá no hizo caso, el papá, le contesto simplemente el náhuatl. La mamá sí trató, se notaba el esfuerzo que realizaba, sí le salían algunas palabras, pero sí se me hizo pues algo eh, paradójico. Cuando terminaron la llamada, pues se preocupaba, ella se empezó a preocupar porque su celular estaba por descargarse. Entonces fue como estábamos ahí en la misma
en la misma fila de asientos, pues ya me acerqué, ya le expliqué que en el autobús pues hay un enchufe en donde ella puede cargar su celular. Me agradecieron mucho el que les haya dicho, y de hecho subimos prácticamente al autobús en la misma, casi en los mismos asientos, entonces pues ya les ayudé. Fue, para mí fue una experiencia contradictoria con respecto a la preservación de la lengua náhuatl. Yo les hablé obviamente en náhuatl, y por eso ellos estaban agradecidos. Incluso hubo hasta un joven que se sentó después al lado mío y me preguntó, oye, ¿son tus familiares? No, yo no los conozco, simplemente pues les ayudé. Ah, dices que como hablan igual. Sí, le digo, pues es que provenimos de la misma zona, simplemente eso contesté. Pero sí, de lo que quiero rescatar de aquí es que sí hay casos, no solamente en el que los papás prefieren enseñarle a sus hijos el español, sino que ahora también hay hijos que prefieren que sus papás pues hablen en español. Así ya con estos casos, pues sí he llegado a concluir, al menos dentro de mi experiencia, de que la lengua náhuatl, así como las otras lenguas indígenas de México, pues están en tendencia a desaparecer porque pues no hay un espacio realmente de uso, incluso en las oficinas. A veces llegas a las oficinas donde se supone que son oficinas de gobierno para apoyo a comunidades indígenas, y difícilmente encuentras a una persona que te pueda atender en una lengua indígena. O sea, son casos, no digo que en todos, porque también hay oficinas que yo he visitado y que, pues la verdad, pues sí se esfuerzan, pero sí, en la mayoría, pues sí hace falta mucho valorar lo que son las lenguas para que a través de ellas se siga preservando, pues todo lo que es las costumbres, las tradiciones de cada pueblo, como pues como la riqueza cultural general de México. Hay otro caso interesante que son los maestros bilingües. Eh, en la Huasteca, más que nada, en la Sierra casi no me ha tocado, pero en la Huasteca sí hay escuelas, se le llama escuelas bilingües, en donde se dan clases en español y en náhuatl. Pero también he visto que los maestros bilingües lo que hacen es simplemente ayudar a reemplazar una lengua por otra. Lo que te dice, o sea, te hablan en náhuatl, te platican en náhuatl, no como la lengua de enseñanza, sino simplemente para decirte cómo se dice ciertas cosas en español para que cada vez puedas prescindir más del náhuatl. Entonces, pues sí saben hablar en náhuatl, pero no lo hacen para preservar la lengua, sino más bien un medio para poder reemplazarla con el español. Las razones por las que en Pueblo Hidalgo todavía se conserva la lengua náhuatl. Pueblo Hidalgo es la zona, es el pueblo de donde yo soy, pues es porque todavía tiene espacios de uso, eh, como lo es el campo. O sea, si uno va a trabajar al campo, pues es lógico pues es más común que casi todos los trabajadores pues hablen en náhuatl. Y pues las anécdotas, los chistes, los chismes incluso, pues se van a dar en náhuatl en el campo. En la iglesia, también en la iglesia se usa todavía el náhuatl. Hay cantos en lengua náhuatl. Este, Ahorita en el aspecto de la iglesia, pues han enviado sacerdotes que ya no hablan náhuatl, entonces, pues también eso está influyendo para hacer a un lado el uso de la lengua. Pero antes, hasta el 2005, 2008 más o menos, pues no había sacerdotes, o el sacerdote iba nada más cuando había boda y había 15 años. Entonces, si hablaba o no hablaba náhuatl no era tanta la influencia, porque pues había una persona ahí encargado de realizar lo que le llamábamos allá la celebración de la palabra. Y aunque las lecturas dominicales se realizaban en español,
pues las explicaciones siempre se daban en náhuatl. Entonces, al estar escuchando los comentarios o el sermón en esta lengua, pues hace que uno pues afine también el oído. Entonces, era, desde mi punto de vista, es todavía, pero cada vez menos, es una manera de conservar la lengua. Y luego, pues, está la asamblea, que es la parte más interesante y más, desde mi punto de vista, más emocionante, porque en la asamblea del pueblo, pues, obviamente, la lengua náhuatl siempre va a ser la primera lengua, o es, mejor dicho, es la primera lengua que se usa para dar a conocer las, los trabajos del pueblo, los proyectos que se pretenden iniciar durante el año, el nombramiento de algunos cargos, pues para el servicio a la comunidad, como lo es el de los delegados, fiscales, topiles, cosas así. Entonces, todo esto se informa a través de la lengua náhuatl, que no, que no está del todo completa, por así decirlo, porque la escritura todavía no estamos acostumbrados. O sea, sí habemos gente que podemos escribir, pero no estamos acostumbrados a documentar en náhuatl. O sea, se documenta en español, aunque se platica y se dan a conocer todos los acuerdos en lengua náhuatl. Pero aquí lo padre o lo interesante es que la gente ha habido gente, hay gente que se ha presentado ante los conocedores, los señores principales del pueblo para formar parte de la comunidad, o sea, gente que no nació ahí, pero que ha ido y que ha conocido cómo se vive y dice, no, pues me gustaría venirme a vivir aquí. Entonces, pues tiene que realizar un proceso en donde para que sea aceptado y ya, lo aceptan. Entonces, pues esas personas, yo me pongo en su lugar y digo, bueno, ellos son los que necesitan de traductor, porque al no saber hablar náhuatl, pues van a la asamblea, sí, pero pues sí tienen que estar ahí con el de al lado, oye, bueno, ¿qué dijeron? Cosas así. Entonces, creo que es una buena práctica, es algo que ha ayudado a conservar, que ha ayudado a conservar la lengua. Pero que pues también esto que ya mencionaba, que hay gente que no es del pueblo y que no nació ahí, eh, o incluso hay gente que los que recién nacieron, que serán los que están en la primaria, bueno, toda esta gente a lo largo de los años, yo digo que unos 40 50 años, pues va a empezar a desplazar también la lengua náhuatl, porque ahorita si bien todavía se usa mucho, es porque el consejo de ancianos, diríamos, allá no le decimos consejo de ancianos, sino más bien señores principales, porque no todos los ancianos, o no por ser, no es la edad lo que determina formar parte de este grupo de personas, que son los señores principales, sino más bien el servicio que ellos hayan realizado y cómo desempeñaron cada uno de los servicios que prestaron para la comunidad, es lo que los lleva a volverse parte de este grupo. Y como ellos, pues ahorita todos ellos son los que dirigen todo y a quienes se dirige uno al presentar un caso en la asamblea, pues obviamente uno utiliza la lengua náhuatl, porque pues son hay gente joven, hay gente como de 55 60 años y ya gente de 80 84 86 que todavía, que están ahí en este grupo. Pero una vez que estas personas pues vayan este, entregando el paquete, pues ya, que ya se tengan que retirar, pues es cuando yo me empiezo a preguntar qué va a suceder. Bueno, pues va a suceder que las otras personas que vayan ingresando a este grupo de señores principales, pues van a empezar a desplazar lo que sería la lengua náhuatl. Ahora, como inicié la charla, como ya les decía cuando inicié, pues todo esto, este tipo de cosas que he ido observando, pues han sido de interés personal, porque mi abuelo tiene 83 años,
y es del consejo de estos señores principales, y él sí está muy preocupado, o sea, se preocupa mucho de que se conserven las costumbres y tradiciones del pueblo. De hecho, yo escribí el libro de Pueblo Hidalgo a través del tiempo por recomendación de mi abuela, que fue la que decía, es que cuando nosotros hayamos muerto, eh, ya nadie va a saber lo que nosotros sabemos. Entonces ese comentario fue lo que me hizo a mí escribir y hacer una recopilación del pueblo. Siento yo que es, aunque tal vez mínima, pero buena contribución para conservar lo que sería la identidad de Pueblo Hidalgo. Luego está en que, pues a raíz de eso también me he ido involucrando en las ceremonias, y entonces una de las cosas que yo hago es que cuando me toca hablar o me invitan a hablar en público allá en Pueblo Hidalgo, pues trato de hacerlo en náhuatl. Este, la mayoría de las veces, al menos que sean, que el público pues sean gente, niños, adolescentes, pues ahí sí, ahí sí lo hago en español, pero no solamente en español, lo hago en ambas lenguas, precisamente para que los niños pues tengan este mismo aprendizaje, por así decirlo, como yo lo tuve, porque yo lo tuve precisamente al escucharlo, al verlo de manera cotidiana, al oírlo, en la voz de las demás personas, es como yo lo aprendí. Si no se usa, es cuando empieza ya a desaparecer. Y bueno, este, pues yo creo que en términos generales, pues esto sería todo. Ya, ya y no es cuanto. Muchísimas gracias, Adrián. Muchis- Muchísimas gracias, David, por tu participación, por enriquecer la discusión y sobre todo reflexionar en torno a la visión también de las y los hablantes, ¿no? Porque muchas veces dentro de la investigación lingüística tendemos a como direccionar nuestro camino hacia ámbitos a lo mejor más que tienen que ver con términos académicos, ¿no? Entonces, como regresar a estas experiencias, ¿no? Desde, sobre todo en una problemática que creo que va a empezar a tener muchísimo más vigencia, como son las lenguas migrantes, ¿no? Estos idiomas que empiezan a ocupar otros espacios, ¿no? Entonces, siempre es importante como establecer estos vínculos para no perder de vista, sobre todo desde el ejercicio de los derechos de las y de las comunidades hablantes, ¿no? Entonces, ahora siempre ha sido un reto de atención estando en sus territorios, ¿no? Entonces, y ahora con la movilidad, pues estas discusiones se hacen como más amplias, ¿no? Entonces, queremos alentar a las participantes, los participantes a realizar preguntas, comentarios. Si alguien tuviera algo que comentar, es el momento. Hola David, entonces ¿consideras de cierta manera que el náhuatl ya está pasando porque parece ser que hay una cuestión ahí con la vitalidad del idioma, ¿no? Sobre todo este con el número de hablantes que se menciona, que 1 millón, cerca de 2 millones de hablantes del idioma náhuatl, no todos congregados en una sola región. Parece ser que se habla o se presume del náhuatl como la lengua más fuerte, o la lengua que más hablada en el territorio mexicano, pero ¿realmente consideras que puede haber ya generaciones completas que la propia lengua ya ya no se esté hablando entre las nuevas generaciones y se esté volviendo una lengua en la cual se habla de generaciones de mayores de 30 años hacia arriba? ¿O crees que se esté fortaleciendo todavía en algunos lugares? Ay, muy buena pregunta. Fíjate que yo creo, o sea, el número no lo es todo. Dicen que no es, no es tan, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y en, en alguna ocasión creo que ya lo comentaba también contigo, de que hay gente que dice, no, pues sí, habla náhuatl, pero yo digo, habla más nahuañol, porque, porque ya no.
ya no utilizan el náhuatl al 100%, o sea, ya empiezan a mezclar entre náhuatl y español. Y si esta persona pues ya mezcla náhuatl y español, o sea, es normal. Hay cosas que obviamente pues sí se van a mezclar porque se adoptan. O sea, yo por ejemplo pues digo, este, Amansin Titanilis WhatsApp. Obviamente utilizo WhatsApp porque pues es el que se ha utilizado también para del inglés, para utilizarlo en español y saber de qué estamos hablando. Este, no traduzco la palabra WhatsApp cuando puedo hablar en náhuatl. Este, en esos casos yo siento que sí es necesario tomar préstamos. Pero hay palabras o hay estructuras de oración en donde sí la gente empieza a mezclarlos cuando hay una palabra coherente para el uso. Entonces, generacionalmente, pues eso también implica un desplazamiento. Ahora, en cuanto a los números, creo que la mayoría, yo creo que sí han de ser de unos 30 años. Una cosa es que yo hable náhuatl, o sea, una cosa es que yo hable, entienda y comprenda y quizás pueda dar una charla en náhuatl, pero el problema no es tanto que yo lo entienda, el problema es que haya gente con quien yo lo pueda platicar. En mi caso, por eso daba una cifra como de 40, 50 años. En mi caso, yo sé hablar náhuatl, pero de gente de mi edad con la que yo platique en náhuatl, en Pueblo Hidalgo, yo creo que han de ser como tres personas. Y eso casi creo que sería menos. Más bien yo hablo náhuatl con la gente de 45, 50, 60 y más. O sea, de la gente mayor que yo. Pero una vez que estas personas se vayan, o incluso que, o sea, yo trato de hablar náhuatl incluso con mis contemporáneos, pues, con mis primos y así, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que de repente llego a toparme, o que vienen, llego yo de visita y les digo, Shalos, saludando en náhuatl, y sí me contestan, pero no, ya no se entabla una conversación, una porque ellos sí, dejaron ya la lengua atrás. Yo soy el único que la conserva. Incluso me elogian por conservarla, pero ¿de qué sirve el elogio si ya no se puede entablar una conversación? Entonces yo siento que el náhuatl sí tiene un número de conocedores, pero estos mismos conocedores, como lo es mi caso, pues ya no podemos entablar realmente una plática que también puede ser, a lo mejor soy pesimista, pero puede ser, que sí empiece ya una recuperación, porque como les decía, mi abuelo sí se preocupa, y mi otro tío abuelo también en una fiesta dice, oye, se está perdiendo ya el náhuatl, ya los niños ya no lo hablan. Entonces, a lo mejor esta concientización que se puede dar, sí puede voltear la tortilla y haber una recuperación, pero, ahorita no lo veo. Ahorita yo siento que el náhuatl sí está tambaleando y está tambaleando no tanto por el, por el desinterés, sino más bien porque cada vez se le ve menos espacios de uso y sobre todo en el ámbito laboral, porque todos necesitamos trabajar. Yo creo que más bien es eso. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Feliciano ha levantado la mano para alguna participación. Después de la intervención de Feliciano, vamos a leer las preguntas y comentarios que traemos en el chat. Eh, eh, Kuali Totlak. Ne Juan Nikan Kaninemi ni Onixalo Kuali. Tiquilia Nikan mexicano, tiquilia más igual Tlastoli. Guanican yo como Oncate Huehuensin aquí Tlastowa Mexicatlastoli. Creo que es conveniente, por ejemplo, me he fijado últimamente en algunos escritos que a veces no tienen cuidado en la redacción. No sé qué opinión tengas, que es mejor escribirlas en español. Entonces, por ejemplo, hay un autor de Hueyapan, es un trabajo de Hueyapan, que creo que es un holandés, no, sinceramente no lo conozco,
pero por ejemplo, cuando le están dando una receta de una planta, yo soy biólogo de profesión, de una planta, en lugar de decir, le vas a añadir a un cacho de planta, o sea, ticlalilis y ticlalilis C pedazo. Entonces, lo más correcto sería ticlalilis tlasco, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues sí hay como lo acaban de decir, hay una mezcla. Por ejemplo, lo veo también mucho en Cuentepec, pero pues yo creo que lo más correcto que podríamos hacer es poner entre paréntesis el significado que se pueda acercar más en eso, ¿no? Y entonces a veces, como dices, pues no hay un acercamiento tanto a la cuidado editorial. Y aquí también en donde yo vivo se llama Santa Catarina Tepoztlán, es uno de los, tuvimos mucha influencia de Milpalta y entonces a veces el náhuatl de aquí de mi población se parece mucho al de Milpalta, entonces a la hora de estar leyendo pues no se nos complica tanto, ¿no? Pero a la hora de ver la Huasteca, pues por ejemplo sí se nos llega a complicar un poquito, pero al final de cuentas provenimos de una misma raíz, por lo tanto nos entendemos. Lo mismo con Guerrero, que utilizan mucho la J. Aquí en el estado de Morelos, Coantepec y Sosocotla también utilizan mucho la J y la G. Entonces, sí, yo creo que todos estamos bien y eso de que a veces quieren como uniformizar, por ejemplo, Inali, a veces yo no estoy tan de acuerdo. Porque, por ejemplo, explicaba alguna vez, en mi comunidad no tenemos la palabra Tlilxóchitl, que es el nombre náhuatl de la vainilla. En cambio, ustedes sí lo pueden tener, Veracruz lo puede tener, Songolica lo puede tener. Entonces, pues ahí a veces es en donde hay algunos problemas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Feliciano. Mencionabas al principio de que ya no hay gente mayor hablante en la zona en donde tú radicas, ¿verdad? Entonces sí, eso también es un problema. En mi caso, yo tenía la idea o quería realizar no sé cómo se le llama, pero así descrito burdamente, pues un libro, de una recopilación de de los nombres de las plantas que existen en mi pueblo. O sea, esta flor, esta raíz, esta planta, sobre todo plantas medicinales, pero ya en términos generales, pues todo, aunque sea hierba que no tenga algún uso, esencial, pues también registrarlo. Esto nació porque pues mi abuela conocía mucho, sobre hierbas medicinales, pero lamentablemente por pues sí, por cuestiones de la vida ya no, yo creo que ya no lo voy a poder realizar. Mi abuela falleció este hace un año, entonces ya no tuve la ocasión, pero sí en cuestión de homogeneizar o estandarizar, creo que le llaman estandarizar la lengua, eh, pues yo pienso que eso es algo prácticamente imposible. Y quizás de cierta manera innecesario para el lenguaje cotidiano. Pero sí, sí, yo sí estoy de acuerdo en que tal vez deberíamos de adoptar un sistema de escritura, porque tampoco hay un sistema de escritura común o general en donde se pueda adoptar las palabras. Desde mi punto de vista sería bueno adoptar, por ejemplo, si, como decías, si yo no sé, o para mi pueblo, o sí, para mi pueblo, no tenemos cómo se dice vainilla, pero resulta que allá sí, y también es náhuatl. Bueno, yo creo, en lo personal yo lo adoptaría. Yo diría, bueno, yo no lo sé, pero si ellos lo saben, y como provienen de la misma familia y tenemos las mismas raíces, bueno, adoptar esta palabra. Para mí se me hace mucho mejor. Si lo hacemos con préstamos del inglés, ¿por qué no adoptar alguna palabra que me beneficie a mí o que me complementa a mí en la misma lengua? Creo yo. Eso es lo que yo haría o es lo que yo considero viable. En, en cuanto a homogeneizar, pues no, todos hablamos de manera diferente, no se habla de la misma manera en Chihuahua como se habla en Yucatán, o sea, hablando en cuestión del español. Entonces, cada quien va a hablar como se le antoje.
Y así como lo acabas de mencionar, e incluso yo no puedo hablar en náhuatl como lo hablaste tú, pero claro que te entendí. Este, igual yo no puedo imitar a lo mejor a los argentinos, pero no voy a hablar como un argentino. Entonces, yo creo que sí se debe de buscar una estandarización en cuanto a la escritura para poder conocer o comunicar algunas cosas, pero sin caer en la tendencia de que mi manera de hablar es mejor que la tuya, creo yo. No sé si aporte algo al, al Sí, comentario. definitivamente creo que sí, sí hay mucha razón. Bueno, yo soy biólogo de profesión aquí en el estado de Morelos, pues también soy maestro de náhuatl en la Universidad del Estado. Entonces, fíjate que creo que es buena nuestra aportación a veces en este tipo de foros, porque pues podemos invitar a los jóvenes que en realidad pues la lengua ahí está ahí y tiene mucho conocimiento, mucha cosmovisión. Por ejemplo, veo en ti que hay mucha cosmovisión por parte. El hablar del abuelo o de la abuela ya implica mucha cosmovisión. Y fíjate que Tengo, pues que sí, tengo la fortuna de que en cuestión de escritura yo sí tengo mi propia escritura porque tengo libros, anotaciones de mis antepasados desde 1886, 1885, perdón. Entonces, a raíz de ahí yo he ido estructurando, he ido viendo cómo ellos escribían y bueno, yo lo he adoptado. Y todo esto pues es lo que me agrada compartir con los demás. sí, y fíjate que bueno, por ejemplo, pues a pesar de que de la biología yo soy botánico, no soy taxónomo, pero me interesa más la taxonomía náhuatl. Y bueno, a nuestros alumnos también comparto por ahí una materia. Y entonces, por ejemplo, si tú me dices el nombre de una planta, a los alumnos se les enseña la descripción como tú me la vas a describir. Y entonces les facilita mucho más la vida. ¿Por qué? Porque Sí. tú me estás diciendo, tienen que conocer como el esquema de una planta, así le llamamos nosotros. Y entonces de Ujú. repente pues les empezamos a mencionar, y yo creo que no deberías de dejar eso que estás proponiendo. Pues te podemos proporcionar alguna información. No conozco el estado de Hidalgo, sinceramente, pero sí conozco mucho de plantas, ¿no? Pues una parte del Códice Florentino pues se hizo ahí, ¿no? Sí. Entonces, como dicen, pues yo sin conocer las plantas, pero a la hora de estar leyendo, pues me doy cuenta de que a veces no tan solo se comparte eso, sino se comparte la información. Bueno, gracias. Ah, gracias a ti. Sí, ahí dejaré en los comentarios mi contacto para ver si me puedes proporcionar eso y pues a lo mejor ya hasta podemos generar otra charla más de plantas. Podríamos invitar a Feliciano al Gracias. seminario. No, Ándale, exactamente, invitar a Feliciano, sí. Pues sí, con mucho gusto. Yo creo que son de los pocos espacios donde yo he escuchado así que en realidad se hable y lo hablemos desde las comunidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues explicar un poco acerca de lo que hacemos. Y al alumno se le dice, pues, por ejemplo, en el guayo, que es en el guayo, que es yolo, que es cuahuitl. Entonces, pues, para eso se les hace más fácil porque ya lo traemos dentro de la genética. Y sí, ahorita les paso el correo electrónico y algunos datos aquí por el chat y con mucho gusto participamos. Sí, Feliciano, sería muy interesante y muy valiosa su participación. Le agradeceríamos mucho dejarnos sus datos en el chat para seguir en contacto y en la segunda, en el ciclo, en el siguiente ciclo, contar con su palabra. Para dar lectura también a lo que están escribiendo en el chat, Silvestre Flores da un saludo desde Durango y dice que muy interesante lo expuesto. Elodia dice que muy interesante los puntos de vista, que muchas gracias. Y si tiene alguna propuesta para la preservación de la lengua. Este, Emma Angélica también dice que muchas gracias, muy interesante. Citlal Xochitl Xochitl dice, buena tarde. En cuanto a la interacción entre culturas indígenas, ¿cómo se da esta influencia lingüística en referencia al uso? Y siguen más. Entonces, si queremos empezar
por ahí. Y también recordarles que no se les olvide registrarse, por favor, para las constancias. Válgame. Bueno, creo que la única pregunta era de propuestas, ¿no? Para preservar. Bueno. Sí, y la otra era que en cuanto a la interacción entre culturas Sí. indígenas, ¿cómo se da la influencia lingüística en referencia al uso? Ok. Bueno, el primero sería, yo creo que realizar más esta labor de documentación, impulsar a que la gente, la si yo sé hablar la lengua o como el compañero que acaba de compartirnos, Feliciano, pues él conoce y da pláticas, o bueno, está en una universidad, creo que es una buena forma de abrir espacio. Yo creo que para poder preservar hay que abrir espacios, de manera que en donde quiera que vaya uno, pues pueda encontrar un espacio donde hacer útil la lengua que conoce uno. Aquí, pues yo creo que les voy a aventar una muy fuerte. No sé quiénes son lingüistas aquí, pero yo creo que si una persona es lingüista y está estudiando una lengua, yo los invitaría no solamente a analizarla, sino a aprenderla. O sea, creo que eso sería una buena forma para revitalizar una lengua. No solamente el decir que cierta lengua está en riesgo, sino también animarse a aprenderla. Creo que la verdad, voy a aprovechar el momento para felicitar a Adrián, porque Adrián creo que sí habla rarámuri. Te falta náhuatl, pero yo sé que no te agrada. No te creas. Pero Yo cuando sí, esté por acá aprenderemos náhuatl. Sí, o sea, ese tipo de cosas está genial. O sea, el que las personas que se encargan de analizar las lenguas no solamente la analicen, sino también la aprendan. Porque así el hablante pues dice, oye, no solamente me está preguntando si yo lo valoro, él también lo valora. Creo que eso es una buena cosa. Y otra de las cosas es que si yo sé hablar alguna lengua, al menos en público, si no puedes entablar una conversación, pero si en público puedes expresar tu opinión en esta lengua, hazlo, hazlo. Creo que es una buena manera de revitalizar la lengua. La segunda de cómo se relacionan, es muy padre. Yo aquí en Nuevo León conocí a un hablante, ñañú, y él me decía, oye, tú hablas mexicano, ¿verdad? Sí. Porque me escuchó, le hice un comentario a un hermano que tengo aquí, y me escuchó y me dice, oye, ¿tú hablas mexicano? Sí, 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 le digo, hablo náhuatl. Sí, dicen, bueno, nosotros decimos que hablan mexicano. Sí, le digo, o sea, dice que se habla mexicano, náhuatl, náhuatl Tlactoli, bueno, tiene varios nombres, pero sí es el mismo. Y empieza uno a compartir, oye, pues en mi lengua se dice así y asá, no hay desde mi experiencia, no hay una superioridad de una sobre la otra. Es algo muy, muy bueno. Y pues si nos volvemos otra vez a la zona que es donde yo conozco más, entre la Sierra y la Huasteca, pues ahí hubo una convivencia eh, de años tremenda de la lengua Tenec, de la lengua huasteca y la lengua náhuatl. Esta relación había existido de igualdad desde los toltecas. O sea, ¿cuándo fue cuando se empezó a perder? O ya ahorita no sé cuántas familias, han de ser muy poquitas las que hablan Tenec y que han adoptado más adoptaron más la lengua náhuatl cuando llegan los españoles, cuando llegan los evangelizadores, pues el náhuatl es el que empiezan a adoptar también los tenec. Pero en su principio, cuando estaba el gobierno de los toltecas, incluso el primer príncipe tolteca, según la historia oral que yo he recopilado, fue de ascendencia tenec, o sea, era un huasteco. Los toltecas fueron y se trajeron a un príncipe huasteco y lo establecieron en Tula, para,
para crear una relación de parentesco y que no haya ataques por parte de los huastecos. Entonces, la relación entre las lenguas indígenas, al menos que yo he tenido la oportunidad de conocer, siempre ha sido de igualdad y de compartir puntos de vista o maneras de ver las cosas y de cómo se dicen algunas palabras. Está interesante. Y luego, entre la misma lengua náhuatl, pues yo he tenido la fortuna de conversar con gente de Guerrero y cosas así. Entonces, sí, creo que es más igualitario que comparándolo con el español, que como ya decía yo, siempre va a haber una relación de conflicto porque no es igual. O sea, las oportunidades no son iguales. Ahora sí, espero haber contestado. Muchísimas gracias, David. Lo que pasa es que el chat está muy nutrido. Hay muchos comentarios que también van o sea, que yo creo que los contestaste porque hablan sobre si hay estrategias, ¿no? Sobre para que las personas que lleguen a ocupar un lugar a nivel, me imagino que aquí dicen un nivel alto, preserven la lengua, que yo creo que la contestaste un poco. Gabriel pregunta que si las personas que se incorporan a la comunidad y que aprenden náhuatl, si reciben algún nombre en específico, si son coyome o hay otro concepto. Y Nancy pregunta, ¿las mujeres qué rol tienen en la preservación de la lengua? De repente es mucha información. Eh, sí, la revitalización yo lo veía ya en los comentarios anteriores de que cómo más o menos serían los medios factibles el uso de la lengua. Em, de cómo nos denominamos nosotros, algo así decían, ¿verdad? Am, hay, Perdón, no, a los que llegan a la comunidad, perdón, te preguntaba, si ellos aprenden náhuatl, porque decías que necesitaban un intérprete, pero mi pregunta es si acababan aprendiendo náhuatl, y luego, ¿cómo les llama la comunidad a ellos? ¿Son coyome o tienen otro concepto? no, esta es otra de las ideas que en el español, en el pensamiento español, nos generamos de desigualdad. No sé si porque vivimos en desigualdad o porque nos gusta crear la desigualdad, pero en mi pueblo no. En mi pueblo todos somos iguales, todos somos, en náhuatl, masehualme, ne masehuali, ni masehuali. Puede decirse, lo único escoqueme, que serían como que extranjeros o los que vienen de otro lado, escoqueme, pero no significa que sean superior o inferior a ti. O sea, simplemente, en general, una vez que ya el pueblo te acepta, pues es compañero vecino, es tu ampo yoa, tu ampo, este, o sea, la lengua el que hable o no hable, sí se ven obligados, sí empiezan a hablar, sí, no al 100%, pero sí en palabras y poco a poco he visto que sí tienen que ir aprendiendo, pero no son coyome. Coyome es otra denominación, es incluso una denominación que viene desde los toltecas, el coyot. Coyot es una persona sobresaliente que puede ser, o sea, que se empezó a utilizar en la etapa colonial por las personas que hablaban, que incluso creo que eran bilingües, en español les decían ladinos, y en náhuatl, en coyome, pero era porque sobresalía, porque podía hablar español, porque podía hablar náhuatl, y porque a la vez eran los que se imponían en ciertas comunidades, esos eran coyome. Pero en mi pueblo también todavía hay gente que les dice, en mi tío, tengo un tío que se llama, un tío, no voy a decir el nombre, pero un tío que le dicen coyot, el coyot, pero pues él es de ahí, o sea, él nació ahí, él habla náhuatl. E incluso ha habido gente que a mí me ha dicho coyot. No es eh, exclusivo para alguien que no sea de ahí. Es más bien alguien que sobresale en alguna actividad. Y sobre todo para bien o que mejora su entorno, algo así. Entonces, es un término muy interesante también de analizar. Pero no, en mi pueblo todos somos más iguales. O sea, hables o no hables náhuatl, seas alto, chaparro, gordo, flaco, amarillo, negro, anaranjado, de ojos de color,
o de ojos grises, que veas o no veas, allá tú eres una persona. O sea, ¿qué significa más igual? Humano, merecido por la penitencia. Si eres una persona, si tienes 2 ojos, una nariz, una boca, 2 pies, 2 manos, pues eres una persona. O sea, la lengua no hay Hay, bueno, una cosa es el término general, de más igual, y ya te criticarán no porque hables o no, sino más bien por la manera en que tú te comportes en la sociedad, en el entorno. Si eres muy problemático, pues sí, te van a tratar mal, pero no, en términos generales no hay una diferencia. Creo que ya me perdí. ¿Había otra pregunta? Es que, bueno, son varios comentarios, pero mucho tiene que ver con esto de las iniciativas que se tenga para la preservación del idioma, ¿no? Entonces creo que de alguna otra manera ha sido contestando. El Feliciano rol de la tiene una mujer, aportación. se mencionó Disculpen que, Ah, exactamente. creo que se me olvidó el rol de la mujer, ¿verdad? el rol de la Sí, por mujer en la favor. preservación de la lengua. Sí, el rol de la mujer para la preservación de la lengua. El rol, este, bastante fuerte, bastante. Les repito que una de las razones por las que yo decidí escribir Pueblo Hidalgo a través del tiempo es por mi abuela. O sea, mi abuelo, yo tuve 2 abuelos maravillosos. Mi abuelo me enseñó la administración o la manera en que el pueblo se administra y las costumbres y tradiciones, el significado de las costumbres y tradiciones. Y mi abuela me enseñó el, lo que ella aprendió desde su infancia y me regaló los libros, donde vienen notas en náhuatl, cantos en náhuatl, y me decía palabras, cada vez que había oportunidades, mi abuela, pues era bilingüe, este, y nuestra comunicación, curiosamente, era en español, pero siempre estaba enseñándome náhuatl. Entonces, una vez recuerdo que estaba platicando con un amigo, precisamente estábamos hablando de que hay palabras que se están perdiendo en náhuatl. Fue como en el 2005, creo. Y me acuerdo, llegó de repente de sorpresa y me agarra el codo. Estaba sentado y de repente me agarra el codo y me dice, y esto se dice molik. Dije, ¿molik? Sí, o sea, codo en náhuatl se dice molik. Wow, o sea, yo creo que la mujer es la principal transmisora, digamos, de la lengua, porque es la que más va a estar platicándote y la que está, o sea, como mamá, como abuela, como tía, porque los momentos en los que se puede platicar son en los momentos de la comida. Y quien dirige la conversación, cuando no es el abuelo, pues la abuela, o sea, cuando no es la mamá, pues el papá rara vez, se inmiscuye, yo creo que por el cansancio, el trabajo del campo, es más, quiero descansar, no me interesa si el mundo se está acabando o si una lengua se está perdiendo. Pero la mamá sí, o sea, la mamá tiene más plática de hecho yo nada más hablo náhuatl con mi mamá, mis abuelas pues ya fallecieron, a mis hermanos les hago comentarios en náhuatl y así, pero no, con mis hermanos ya no hablo en náhuatl, así al 100%, como con mi mamá. Con mi mamá sí, nuestras conversaciones son simplemente en náhuatl. Entonces, el valor de la mujer sí es muy importante, pero creo que también habría que concientizar en eso, habría que platicarles de que, pues, bueno, hacerles ver, pero no sé cuál sería la estrategia. Pero de que es muy importante, demasiado importante, son a través por eso yo creo que se le dice la lengua materna, porque es a través de la madre de la que se transmite. Eh, y pues en el ámbito ah, político, por así decirlo, en el pueblo es muy interesante. A las mujeres, en mi pueblo sobre todo, las mujeres, a lo mejor si lo vemos desde el exterior, podríamos decir, es que las mujeres son ignoradas, no tienen cargos bueno, no tenían, ahorita ya se les está poniendo algunos cargos de servicio comunitario. eh, Cada vez se ha ido siendo más fuerte, pero es por las mismas mujeres son las que tienen su propia reunión de hombres, reunión de mujeres,
Y cuando yo hablaba sobre eso, mi abuelo me decía, es que las mujeres tienen mucho trabajo, o sea, en la casa, luego hay gente que también se dedica al campo, son las principales encargadas de educar a los hijos. Por eso ellas no tienen esta obligación de prestar un servicio comunitario. Sin embargo, cuando hay un problema grande, como fue el caso de los que se adhirieron a otra religión y empezaban a criticar el chantolo, empezaban a criticar el ritual del baño del niño, empezaban a criticar nuestra ceremonia de agradecimiento por el agua, en ese tipo de casos, pues sí, se reúne, la asamblea se vuelve mixta, se vuelve hombres y mujeres. O sea, a la mujer no se le molesta solamente en caso de ser sumamente necesario. Entonces, eso se me hizo muy bueno. Ahorita les digo, está cambiando porque las mismas mujeres dicen, no, pues es que hay que, hace 3, 4 años llegó una ah, joven señora, como de 45 años, que se había ido a trabajar a la ciudad, no sé dónde, luego regresó y quiso empezar a construir su casa. Entonces ella fue con las autoridades y dijo, bueno, o sea, yo vivo sola, trabajé mucho tiempo en la ciudad. O sea, a las mujeres no se les molesta, les repito. Entonces una mujer puede ser dueña de medio pueblo Hidalgo y a ella no la van a molestar por cargos. Entonces, coopera algunas cooperaciones como el servicio del agua y cosas así, pero pues por trabajos que se realizan en la comunidad. Entonces ella fue y se presentó y dijo, no, yo quiero cooperar con todo lo que ustedes pongan, con todo lo que aquí se coopera, porque pues el uso del agua, el uso del drenaje, el uso de todos los servicios públicos que se requiere para el mantenimiento, pues lo utilizamos tanto hombres como mujeres, entonces yo quiero cooperar también. Y a raíz de eso han empezado a moverse otras mujeres y ya les repito, o sea, también ellas están contribuyendo a trabajos comunitarios. Entonces, es un fenómeno del que todavía no puedo comentar al 100%, pero creo que es bueno. Muchísimas gracias. Bueno, se quedan otras preguntas en el chat por cuestión de tiempo. Si quieren, en la siguiente sesión podemos invitar a David y seguirlas discutiendo. Pero queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido, que han estado enriqueciendo la discusión. Y queremos recordarles de la constancia. La constancia no tiene ningún costo. Es gratuita, lo único que tienen que hacer es entrar al link y registrarse. Entonces, si David no tiene algo más que agregar, pues quisiéramos darle las gracias y quisiera cederle la palabra a David. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias, Adrián, por la invitación. Muchas gracias a todos los organizadores por hacer posible que nos reunamos, aunque sea de manera virtual. Me pongo a pensar en mi abuela y diría, esto es brujería, ¿cómo pueden a la vez hablar muchas personas de distintas partes que ni siquiera saben dónde están y compartir un mismo tema? Pero, o sea, es algo muy bonito. Muchas gracias por haberme invitado. Eh, voy a... Quería dejar aquí mi número, pero como ya vamos a terminar, entonces ya no va a haber tiempo de que lo copien. Entonces, Si si quieres, quieren, lo puedo compartir en el grupo que tenemos del seminario. Ahí puedo poner perfecto. el número en Ahí me caso de... mandan WhatsApp si tienen, nada más sean, pues sí, me mandan WhatsApp porque números que no tengo registrados no contesto. O sea, pero por WhatsApp sí. Ya ahí sí, si hay algún comentario, alguna duda, algo que pueda yo contribuir, con mucho gusto. Igual si quieren conocer más acerca de Pueblo Hidalgo, los invito a que busquen en Facebook El Laberinto de David. Ahí he subido toda la historia en videos, así en pláticas como esta. Se llama El Laberinto de David en Facebook. Algunos cantos, canciones que yo he hecho en náhuatl, también están, esas las subí a TikTok, están también como El Laberinto de David, por si les sirve de algo. Este, y pues de mi parte sería todo porque ya nos comimos el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas, Tascamatín. Tlazocamati, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron reunidas el día de hoy. Queremos recordarle que nuestra siguiente sesión se realizará el día 19, el 12 de abril
con Erika Sebastián y la 5 reunión de abril, 5 de abril con Adriana Cortés. 5 de abril, perdón, sí, Adriana Cortés, uso del náhuatl en la ceremonia de la mexicaneidad. Entonces va a ser a la misma hora, con el mismo link, ahí les estaremos esperando. Muchas gracias. Tlazocamati Miak, David. No sé.